Bueno, el año nos entra, el 2014, con dos planteamientos que sinceramente no los creíamos tan actualizados. Porque sí sabíamos, cerró el 2013 en ese ambiente, que se estaba negociando y se ha avanzado bastante un pacto educativo. Hay una comunidad, el Consejo Económico y Social ha sido convocado y se ha avanzado bastante. Ya hay una idea general del pacto por la educación, que necesitamos todo, más siempre si tenemos un presupuesto de la envergadura que tenemos para soportar cualquier acción, cualquier reforma que se decida en la educación dominicana, que está sumida en una profunda crisis de calidad. Pero el año nos sorprende con dos anuncios. Número uno promovido por el Consejo Nacional de Empresas Privadas, la Asociación de Industria, y ratificado por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de que hay un pacto fiscal a la vuelta de la esquina. Óigame, pacto fiscal a la vuelta de la esquina, cuando hay un sector empresarial que lo que anda buscando es que se le renueven aquellas exenciones de los años 70 y 80 y que no habla de otra cosa. Y otro anuncio interesantísimo que ha hecho Bichara Jiménez, que hay un pacto eléctrico a la vuelta de la esquina dentro de 2 meses. Sí. Nosotros, sorprendidos por la actualidad de estos temas, que se ha sacado inmediatamente, dice el año, hemos procurado, hoy esperamos también la presencia de nuestro amigo José Luis Moreno San Juan, pero está otro que junto con él nos han ayudado a comprender bastante la problemática energética. Se trata del ingeniero electromecánico Leocadio Lebrón. Ese señor que está con nosotros hoy, buenos días Leocadio. Buenos días. Ha sido gerente general de Itabo cuando inició, formado para operarlo y lo operó. Ha sido también muy ligado a todos los programas de planificación de la expansión y desarrollo del sistema eléctrico dominicano. Y con él hay temas que podemos debatir ampliamente aquí, como el déficit financiero y lo que significa el subsidio de todo el sistema eléctrico, la demanda de energía eléctrica del sistema interconectado, la capacidad del parque de generación del sistema interconectado, el costo de generación de las plantas de altos costos y propuestas de solución. Así que bienvenido, gracias, estamos aquí a su orden, estamos avanzando. Yo de entrada quisiera, porque como se habla de pacto fiscal, de pacto eléctrico, nosotros antes del pacto ya el país ha dado demostraciones de más o menos hacia dónde va, hacia dónde se dirige el proceso de reforma en el subsector eléctrico. Por ejemplo, iniciativas concretas como las 2 plantas a carbón que se iniciaron y la gestión en que hacen empresas internacionales e incluso particularmente los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que ha promovido una empresa para gestionar la instalación en el país de plantas a gas natural. Y lo que ha dicho el presidente de la República es que, y Bichara lo ha reiterado en forma permanente, que el camino es el cambiar toda la plataforma eléctrica nacional en el sentido de pasar del uso del petróleo y sus derivados al uso de gas natural ¿cómo podemos ver carbón eso? Mineral. O carbón mineral. ¿Cómo podemos ver eso en el marco de esto que se anuncia, el pacto? ¿Por dónde debe ir entonces ese pacto eléctrico si ya hay delineado todo un propósito que involucra incluso otro elemento, que es la incorporación del Estado como gestor de energía y va a estar también vinculado a la comercialización de la misma? Por ahí es que yo quisiera ver cómo... Sí, bueno, don Pedro en principio hablaba de temas como el déficit del sector, el subsidio, de la demanda de energía, pero vamos a hablar primero de la demanda de energía. Ajá, sí. Bueno, la demanda de energía en nuestro sistema interconectado es superior a la oferta de generación. La demanda ha sido abastecida en los últimos 20 años un promedio de 80%. El restante 20% ha sido un promedio, o sea, de los 20% para los apagones.
Eso se ha debido a varios factores. Primero, el parque de generación del sistema interconectado, aunque parece que hay 3.300 megavatios instalados. De esos 3.300 megavatios instalados, efectivos o disponibles que pueden operar en algún momento, son algunos 1.800, 1.900 megavatios, para cubrir una demanda de más de 2.370 megavatios, la demanda máxima del sistema. Pero, o sea que el déficit anda por alrededor. El déficit promedio de generación o los apagones ha sido de un 20% en los últimos 20 años. Para satisfacer esa demanda máxima de más de 2.370 megavatios, se necesita tener una generación, una capacidad instalada nominal muy superior, porque también debe haber una reserva para cuando salga una unidad generadora de servicio por mantenimiento programado o por mantenimiento o por avería. De esos 1.800, 1.900 megavatios que tiene el parque de generación efectivo, promedio se abastece unos 1.500 megavatios. En el 2012 el promedio fue unos 1.525 megavatios. O sea, eso es lo que se ha estado supliendo en los últimos años. Ha ido aumentando, como la demanda crece un 5.5%, promedio anual, la demanda de energía. Sí. Quiere decir que para satisfacer esa demanda se necesita nueva generación, y esa nueva generación debe ser, como tú decías, en plantas de mínimo costo, preferiblemente plantas a carbón y plantas a gas natural. ¿Aproximadamente cuántos megavatios necesitamos para absorber la demanda? Todos los estudios, y dejar reservas frías. Los estudios que se han hecho en los últimos años indican que para satisfacer la demanda a partir del 16, decimos a partir del 16 o del 17, porque para instalar una planta a carbón o gas natural se necesitan alrededor de 3 a 4 años para su instalación y puesta en operación. Y para satisfacer la demanda, el 100% de la demanda a partir del 16, se necesita instalar alrededor de 2.500 megavatios adicionales. 2.500 megavatios adicionales. Eso es si permanecieran disponibles los 1.800 o 1.900 que pueden operar en estos momentos. Esto también te permitiría. No, pero eso es sin agregar lo que, porque dicen que ya para el 2017, o finales del 2016, estará lista las 2 plantas. Sí. O sea, a partir de ahí, entonces, ¿cuánto se necesita? Para satisfacer la demanda total y contar con una reserva adecuada, en el 16, 17, se necesitan unos 4.000 megavatios, 4.000 megavatios efectivos que puedan operar. Entonces, o sea, si ustedes si descontamos 700 a los 1.800, habría un faltante de 1.000 y tantos megavatios. Correcto. Esa es la situación. 1.500 megavatios, probablemente 1.600 megavatios. En este momento, contando como operables para esa fecha, el parque de Baní que se está instalando de carbón. Claro, incluyendo esas plantas se necesitarían más de alrededor de 2.500 megavatios. Esos son adicionales a lo que pueden operar hoy. O sea, estamos partiendo de que los 1.800 que pueden operar hoy permanecerían en el 2016, exacto, que no es así porque muchas plantas de esas son obsoletas. Pero siendo conservadores, o sea, se necesita instalar alrededor de 2.500 megavatios para poder satisfacer la demanda en un 100% a partir del 16 y contar con una reserva adecuada. Ok, tendría una reserva fría. Una reserva fría. De por lo menos 25-30% de la demanda total. O sea, que hay que acelerar el proceso para la instalación de la 2.000 megas a gas. Hay que acelerar eso. Gas y carbón. Debe haber una reserva de alrededor de 20%. Puerto Rico tiene una reserva de más de 30%. México tiene más de 35%. Pero nosotros aspiramos a tener una reserva en algún momento de un 20%. Eso plantea lo siguiente, ingeniero, usted que ha estado involucrado en estas cosas, que si se va a hablar de un pacto eléctrico, por lo primero que tiene que estar sobre la mesa es un plan de expansión, de generación, y plan de expansión del sistema eléctrico. Dentro de la propuesta que vamos a ver más adelante,
Eso sería la propuesta cumbre, o sea, un plan de expansión. Porque ¿qué ha ocurrido con el sistema eléctrico? Que desde que fue creada la CDE en el 1955, Trujillo contrató a la Stone and Western, que era la compañía eléctrica de Santo Domingo, era la que fue contratada por el gobierno dominicano en el 1928 para que desarrollara el plan, el sistema eléctrico dominicano, la generación, la transmisión y la distribución. Cuando el gobierno compra la compañía eléctrica de Santo Domingo, que era una subsidiaria de la empresa norteamericana Stone and Western, contrata a la Stone and Western para que elabore el primer plan de expansión 1955-1966. Con la muerte de Trujillo y los acontecimientos políticos que ocurrieron después, ese plan se desarrolló alrededor de un 70%. De ahí en adelante, la CDE contrató varias empresas internacionales, el mismo Banco Mundial, y elaboraron un plan de expansión del sistema eléctrico, pero ninguno de esos planes fueron desarrollados. De ahí que viene que en el 1989 incursiona el sector privado en la generación. Luego viene lo que ustedes conocen, la reforma, el proceso de capitalización. En fin, la generación se ha quedado estancada. ¿Por qué necesitamos esos más de 2.500 megas? Porque la última generación importante que se instaló en el país fue la planta AES Andrés en el 2003, que comenzó a operar. Luego se han instalado algunas plantas en el norte, en Pimentel, recientemente la planta Quisqueya 1 y Quisqueya 2, pero la planta Quisqueya 1 es para suministrar energía a la Barrigol, y la planta Quisqueya 2, que también son plantas que funcionan con Feroil número 6, que es de muy alto costo. Esa es la situación, los antecedentes principales del sector eléctrico. Se ha acumulado con la falta de generación, viene paralelo el déficit financiero del sector eléctrico. Entonces, para poder resolver esa situación, bueno, la decisión que ha tomado el gobierno con adquirir esta planta de 700 megavatios, eso es parte ya de la generación, de la nueva generación que se necesita para poder suplir la demanda a partir del 16. Porque esta planta va a reducir el costo de generación, el precio de la energía a las distribuidoras estaría por el orden de los 10 centavos de dólar. Las distribuidoras están comprando un promedio de cerca de 18 centavos de dólar. Quiere decir que se estaría reduciendo por esa planta. 40%. Correcto. 40%. Correcto. Entonces, ya los análisis que hemos hecho indican que por cada megavatio que se instale a carbón o gas natural, el déficit del sistema se reduce en $1 millón. Por eso es que oye, trascendente entonces. Por eso hemos planteado que de esos más de 2.000 megavatios que se necesita instalar, que el Estado arranque, como anunció el presidente en el discurso del 27 de febrero del año pasado, de que el Estado iba a instalar 1.600 megavatios, pero quedan restantes alrededor de 1.000 megas. Para el sector privado. Que pueden ser instalados por el gobierno y el sector privado en las empresas mixtas, como es Itau, es Jaina, y también puede ser el sector privado puramente. En fin, para salir de ese problema del déficit financiero y del déficit de generación, el sistema interconectado necesita esos megavatios. Ahí no estamos incluyendo los sistemas aislados, que tienen una energía bastante costosa, que son aislados porque el sistema interconectado no le ofrece Pedernales, por ejemplo. Bueno, Pedernales es aislado, pero pertenece al grupo Eje Jaina. Pero estamos hablando de otros sistemas como en el este, estamos hablando en el norte, y algunos autogeneradores que tienen su propia planta porque el sistema interconectado no le ofrece la estabilidad ni precios competitivos. En el momento que el sistema interconectado cuente con esa generación de mínimo costo, parte de esos autoproductores o sistemas aislados se van a interconectar al CENI. O sea, cuando hablamos de esos 2.500 megavatios, partimos de una proyección de 3.5% del crecimiento de la demanda. O sea, que no estamos también
engañando, porque si tomamos el crecimiento histórico de 5.5%, se necesitarían más megavatios. Mire, aquí nosotros en el país nos asustamos cuando hablamos de 4.000 megavatios, pero Puerto Rico tiene 4.3 millones de habitantes, tiene alrededor de 6.000 megavatios. Puerto Rico, instalado. Instalado y está instalando más. Menos de la mitad de la población dominicana. 4.3 millones de habitantes. Y la geografía también. Y tiene entonces 3 veces más generación instalada que nosotros. Tiene una demanda de más de 3.500 megavatios, pero en Puerto Rico la energía no es barata, pero no se va a la luz. Y un sistema con redes de menor extensión. Correcto. Sí, que Puerto Rico. La energía no es barata. Con todo, la plataforma de generación puertorriqueña es más cara, la plataforma de generación, más cara que la nuestra, porque no tienen energía hidroeléctrica, no tienen tanto carbón dentro del porcentaje. Y ahora es cuando están incidiendo mucho en gas natural y carbón. Sí, el sistema de Puerto Rico tiene más generación dependiente del fuel número 6, número 2 que la República Dominicana. Ahora mismo, si vamos al 2012, el 44% de la generación nuestra depende de fuel número 6 y número 2. Sin embargo, si vemos el costo de la energía, el costo del sistema del 2012, esas plantas representaron un 51% del costo del sistema. ¿Y en Puerto Rico cuál es la situación? En Puerto Rico tiene una dependencia mucho mayor que la República Dominicana de fuel número 6, fuel número 2, y los precios más o menos son un poco más elevados que los nuestros, pero no se va la energía. Que hay un tema que es el costo de la energía no servida, que aquí en el país no tomamos en cuenta. Y el factor de pérdida técnica. Que es el factor de... Sí, pérdida técnica, porque antes aquí había toda una tendencia a decir, bueno, el problema básico que tenemos, lo decía el sector privado, y lo llevó a sustentar también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que no hablaban prácticamente de generación. De lo que hablaban casi siempre era de que el problema era de cobranza, de que había que manejar mejor el sistema de cobranza y resolver el problema de las pérdidas técnicas. Esos factores, ¿cómo lo ve? En el marco de lo que deberá ser el pacto. Eso fue un error de esos organismos y de todo el que pensó que solamente con los cobros se resolvía el problema eléctrico. Para resolver el problema eléctrico tiene que atacarse de manera integral. Atacarse la generación, como hemos hablado. Con la incorporación y el cambio de matriz. Y las pérdidas, el cambio de matriz, pero hay otro tema también, que hay existen unos sobrecostos en los contratos que podemos ver más adelante. Exacto. Pero para terminar con la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Las pérdidas totales del sistema, porque aquí se manejan unas pérdidas como dadas a veces, las pérdidas totales del sistema deben salir de la relación ingresos y gastos. Si hacemos esa relación ingresos y gastos o costos, las pérdidas todavía oscilan en un 40%, las pérdidas totales del sistema, incluyendo las distribuidoras y las CDE. Las pérdidas técnicas se han ido reduciendo bastante. En transmisión, las pérdidas andan por alrededor de 2.1, 2.2%, que son bastante buenas. Están dentro de los estándares. Y las pérdidas técnicas en la distribución andan por alrededor del 8%, 9%. ¿Cómo va a ser? No me digas. Cuando hablamos de han bajado a niveles razonables. Era 23%. Sí. No, lo que pasa es que las pérdidas, cuando hablamos de las pérdidas totales, incluye las pérdidas técnicas y las pérdidas financieras. Ahora, las pérdidas técnicas totales ahora mismo pueden oscilar entre 10 y 12%. La de transmisión. Lo que se estila en un sistema parecido al nuestro es un 7%, lo que quiere decir que estamos todavía a mitad de camino, pero hay que reducir, hay que hacer las inversiones en transmisión, porque la inversión en transmisión, que es una empresa que ha venido administrada por el Estado, ¿verdad?, ha venido funcionando muy bien, como hemos dicho, ha reducido las pérdidas, y la transmisión también se va desarrollando acorde con la generación. O sea, en la medida que se van instalando las plantas, se van instalando las líneas para transportar esa energía. En la distribución se necesita hacer mayores inversiones, porque las inversiones en distribución tienen que atacar las pérdidas técnicas
y las pérdidas, y el fraude, y el robo de la energía. fraude. Que eso te va a obligar a ti a cambiar redes. Porque tienes correcto. redes frágiles. El fraude anda, ¿por qué porcentaje se roba aquí de energía? Alrededor de un 25% más o menos, eso es robo de la energía, fraude. Miércoles, Pero eso es mucho, eso es mucho. Eso es mucho. Por eso es que volviendo a que el problema debe atacarse de forma integral, porque en la administración, por ejemplo, de Marrancini, que a nosotros nos sacaron y cuando nos tocó hablar del tema, decíamos que se comenzó atacando los cobros y nosotros decíamos hay que tomar en cuenta la generación. Y luego se entendió y se inició un proceso de licitación de 1.500 megas y en eso estamos. Ahí no debe haber duda de que debe atacarse el problema en ambas direcciones. A propósito de eso, recientemente un vicesecretario de Comercio de los Estados Unidos se solicitó cita y obtuvo del presidente de la República y vino acompañado de un ejecutivo de una empresa que se llama Summit Power. Y dijeron tanto el vicesecretario como la presidenta de la compañía que andaba con él, que ellos eran portavoces o portadores de una propuesta para instalar 1.000 megavatios a gas natural en la costa norte, con todos los efectos complementarios, plantas de recepción, puertos profundos para recibir barcos con gas natural, etcétera, etcétera. Y que ellos, y en el caso del funcionario norteamericano, que ellos garantizaban que para el 2015, 2016 máximo, más tardar, gas natural estaría disponible desde la costa este de los Estados Unidos mediante los desarrollos que ya se están haciendo y un acuerdo especial que caracteriza a la República Dominicana como miembro del acuerdo de NAFTA, del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En definitiva, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por vía de este funcionario, estaba garantizando que si la República Dominicana instalaba eso, recibiría el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Lo único que ellos piden es que le compren los 1.000 megavatios, que le den garantía de compra de esos megavatios. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? Ese proyecto se enmarca dentro de la generación y de lo que persigue el gobierno. En Manzanillo hace mucho que se está tratando de instalar una planta gas natural. El problema de la planta gas natural es que hay que asegurar el gas. Por ejemplo, nosotros estuvimos en refinería como asesores en un proyecto que tenía refinería para una planta a gas natural y llevábamos en paralelo el proceso de la licitación del gas y la planta. Sí. Después decidimos, con el licenciado Felucho Jiménez a la cabeza, separar la licitación. Hicimos la licitación del gas natural y hubo una oferta de una institución que fue, no se supo jamás que fue poderosa. Bueno, el fin es que el gas natural, el problema del gas natural es que el costo del mercado ahora es bastante alto, anda entre 18 y 20 dólares el millón de BTU. AES consigue un precio bajo porque tiene un contrato de largo plazo. Ahora, ¿Con Trinidad y Tobago? Con Trinidad y Tobago, con la British Petroleum. British Petroleum. ¿Cuándo vamos nosotros, o cuándo puede la República Dominicana conseguir gas natural? A partir de que los Estados Unidos comiencen a exportar gas. Ellos están construyendo la primera terminal de liquefacción, sí, porque el gas natural primero llega en estado natural a una terminal de liquefacción, de esa terminal de liquefacción se transporta como gas natural licuado, como en el caso nuestro, aquí en la República Dominicana, y luego aquí se regasifica. Entonces, mientras los Estados Unidos no comiencen a exportar gas, es difícil conseguir precios competitivos. Es cierto, una planta natural se puede comenzar a operar en ciclo simple en un término de 2 años más o menos, y en ciclo combinado 24 meses. Y en ciclo combinado en unos 30 meses más o menos. Ahora, eso coincidiría con la conclusión del Acuerdo de Madrid, si decidimos, por ejemplo. Sí, ese es un tema importante que sería bueno que lo veamos también, pero para concluir con el gas natural, los Estados Unidos tienen proyectos de instalar varias terminales de liquefacción. Quiere decir que si vemos las proyecciones del gas natural que tiene una referencia a Henry Hub,
los precios no van a bajar como lo compra AES, pero sí se van a situar, digamos, entre 9 y 13 o 14 dólares el millón de BTU, que a 14 dólares el millón de BTU, todavía el precio de la energía es bastante competitivo, pudiera andar entre los 10, 12 centavos de dólar. Vamos a hablar de sobrecosto, porque el tiempo, correcto. Sobrecosto y Acuerdo de Madrid, a propósito. Bueno, los contratos del Acuerdo de Madrid vencen en el 2016. El gobierno, para poder negociar contratos justos, de precio competitivo, tiene que tener su propia generación. El presidente, cuando fue a dar el primer palazo, la planta carbón, habló de ese tema y eso es muy correcto. O sea, ¿cuál es la situación que hemos tenido? Que la regulación del sistema eléctrico es bastante baja, o sea, es muy pobre la regulación del sistema. Entonces, la administración de los contratos, podemos decir también que es pobre, porque los mismos contratos tienen cláusulas, tienen artículos que puede mejorarse la situación, como penalización por no suministrar la energía, como posibilidad de suministrar el combustible por parte del Estado, pero eso no se hace. Yeah. Por eso el sobrecosto del sistema anda por alrededor de los 500 millones de dólares, por combustible, pago por capacidad que no se dispone y por la intermediación en la compra y venta de los combustibles. Sobre 500 millones de dólares. Para hacer una buena negociación a partir del 16, el Estado tiene que tener una energía de precio competitivo, porque ya todas esas plantas que están en el Acuerdo de Madrid, o la mayoría de ellas, ya su inversión fue cubierta, ya no debe, decimos que ningún generador debe beneficiarse por el combustible. El combustible debe ser un pass-through. Ahora, si un generador gestiona el combustible... quiere decir un traspaso. Un traspaso, lo que cuesta. Sí. Lo que cuesta el combustible. Ahora, los beneficios del generador están en su venta de energía y su pago de la inversión, que va por separado. Quiere decir que en la República Dominicana tenemos que aspirar a lo que hace México, a lo que hace Puerto Rico, a lo que hacen otros países, que no debe haber beneficio por el combustible en la generación de electricidad. Óigame qué fue lo que pasó. ¿Cómo así que no? Cuando se pacta, oiga qué fue lo que pasó. Cuando se pactan los acuerdos de libre, el acuerdo de venta, de contrato de compra-venta de energía del productor de energía, o sea, del generador a la distribuidora, se consideraron dos elementos para la fijación de precios. Que se le compensara por la compra de combustible, la diferencia, por eso se le pone un precio específico base al búnker 6, o sea, al número 6, y también un precio por la energía propiamente. Correcto. Dos factores. Ahora, lo que dice el ingeniero es que eso podía tener sentido en el 99, que por cierto debió vencer en el 2003 porque así se hizo. El contrato decía que se renegociaba ese concepto en el 2003. Lo que hizo el gobierno del PRD es que en vez de renegociar eso, lo extendió por 15 años más. El mismo concepto. De 5 a 15 años. Que ya lo que era la compensación por combustible, hace tiempo que se recogió. Y que se le ha permitido consignado así. Y eso es un exceso dentro de lo que es la norma de contratación de compra-venta de energía. Sí, sabemos que ya el tiempo se está terminando, pero recordemos que el Acuerdo de Madrid viene de renegociar las fórmulas para calcular la energía de la capitalización. Esa fórmula, la de la capitalización, estaba conformada por combustible base, fuel oil número 2. En el Acuerdo de Madrid se incluye fuel oil número 6 y carbón mineral. Correcto. Pero la fórmula del Acuerdo de Madrid también arrastra lo que hemos llamado una sobreindexación. O sea, que en el precio base que se estableció de la energía ya había una sobreindexación del combustible. Entonces, cuando el combustible aumenta de precio, cuando ese precio base que tiene una sobreindexación, cuando se multiplica por un corchete que hay, cuando se multiplica ese precio base, cuando el petróleo, por ejemplo, llega a $100 el barril, eso se divide entre $17 el barril que estaba en el 2001, eso es lo que produce ese sobrecosto que hemos cuantificado por combustible solamente en unos 350 millones de dólares en el 2012. Y ya eso es lo que no debe volver a ocurrir en una próxima negociación, ni en negociación de los contratos de Madrid, ni en ningún otro contrato.
Entonces, que si usted fuese a negociar en representación del Estado un pacto eléctrico, ¿en qué aspecto usted incidiría para que fuese devolverle justicia al sistema? 3 aspectos fundamentales. Tenemos que ver que no nos alcanzó mucho el tiempo, el déficit y el subsidio del gobierno. El déficit en el 2012 fue de unos 1.400 millones de dólares y el subsidio generalmente es de alrededor de un 75, un 80 y se arrastra una deuda. El tema que hablamos en principio de la demanda de energía y de la capacidad de generación faltante. Y en tercer lugar, las medidas, las acciones que hay que tomar para cambiar esa situación que hemos hablado de ella, la instalación de la generación de mínimo costo, resolver los problemas de los contratos, de esos sobrecostos y culminar con un plan de expansión que nosotros hemos propuesto en algunos escenarios, que ese plan de expansión sea de largo plazo y que vaya al Congreso Nacional para que por ley, cualquier autoridad que venga a dirigir la CDE o el sector eléctrico solamente tenga que actualizar ese plan, porque cualquier plan hay que actualizarlo. Muy importante. Y al mismo tiempo hay que cobrar la energía, porque cuando el gobierno decide, por ejemplo, ahora invertir 2.000 millones de dólares y con posibilidad de invertir algunos 1.000 millones o 2.000 millones de dólares más, y para eliminar los apagones, asimismo la población tiene que cumplir con su obligación de pagar la energía. Y las autoridades también aplicar, ¿verdad?, las medidas, las sanciones que están en la ley. También la regulación debe hacer su trabajo, porque el trabajo de la regulación es bastante pobre. Yo como técnico no recuerdo la última vez que se le hizo una prueba de capacidad y rendimiento a una planta generadora para determinar su capacidad real y su eficiencia. Por último, si se aplicase el plan de desarrollo de nueva generación a carbón y a gas natural que ha anunciado el presidente, ¿en cuánto se debería reducir la tarifa eléctrica? Desde el precio de hoy, proyectémoslo al 16, ya con esa infraestructura ya instalada y operando. Mire, primero hay que resolver el problema de la generación, del déficit de generación y del costo de generación. Si el sistema eléctrico dominicano pudiera mantener esa tarifa promedio al usuario final en el orden de los 20.3 centavos de dólar, en el 16 en adelante sería un éxito. Porque el problema ahora no es tanto el precio de ese kilovatio, sino el costo de la energía no servida, que los usuarios tienen que comprar inversores, planta eléctrica, repuestos, combustible. Entonces eso limita que cualquier persona para instalar un pequeño, mediano, grande negocio, tiene un freno, el sector eléctrico le tiene un freno al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Si vemos las estadísticas del 2012, el déficit del sector eléctrico representó un 2.4% del PIB. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero hay que atacar primero los costos de generación y al mismo tiempo cobrar la energía y más adelante entonces ver lo de la tarifa. Porque la tarifa, como decíamos, en Puerto Rico la tarifa ahora mismo es del orden de los 26, 27 centavos de dólar al usuario final. O sea, que si pudiéramos lograr mantener esa tarifa pero de 20 pongámoslo en 20.3 como usted, 20 centavos de dólar como usted sugiere, que ya no sería 14 ni 16 como pudiera pensarse si se cambiara así de golpe y porrazo toda la infraestructura de generación, pero 20 como usted dice pudiera ser lo conveniente para poder absorber las pérdidas acumuladas y mantener un ritmo de inversión. Sí, nosotros creemos que después de resueltos esos problemas de la generación y los cobros, aumentar las cobranzas. La recuperación de la distribución. Correcto, entonces la idea es lograr un sistema autosostenible. Y pudiera verse lo de la tarifa, pero no es un proceso, ¿verdad?, que va atacando todos los problemas juntos. No podemos decir ahora lo de la tarifa es un tema que hay que verlo con más... Interesante. Lo que sí queda claro que todo conduce a que la vía de solución es el cambio de la matriz eléctrica. Ese es uno de los pasos, ese es fundamental, esa es la base. Bueno, el ingeniero... Y paralelamente el cobro de la energía y el plan de expansión. Y que nadie traiga energía, que el que consume energía que la pague. Correcto. El ingeniero Leocardo Lebrón nos ha dado una visión bastante amplia, muy equilibrada,
porque a veces uno le mancha a propósitos que son más bien ficticios desde el punto de vista de la materialización, pero nos ha dicho que pensemos desde ahora en una factura que esté rondando los 20 centavos de dólar. Cualquiera pensaría que con esa inyección de gas natural y carbón, si se mantiene, pudiera bajarse a 14 o a 13 el promedio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que también el sistema necesita reponerse de muchas pérdidas acumuladas y necesita un sobreprecio, Claro. un pequeño sobreprecio que sea soportable. Correcto. Qué interesante, ingeniero, y le agradecemos mucho esa visión, porque nos coloca en la realidad. Gracias por su Excelente dedicación a comparecencia, este muy espacio. bien. A ustedes también por su atención. Por ahí viene Lalo con los deportes y más tarde la sección cultural. Nosotros regresamos mañana. Gracias a ustedes.